Bé, què us ha semblat la coral? Potser no s'ha fet mai des d'aquí dalt, però una coral com aquesta dona ganes de participar. I us convidem doncs, a tots vosaltres, o si coneixeu algú que volgués lloar el Senyor a través del ministeri de la coral, us convidem a que l'animeu i que vingui, perquè és una manera de testimoniatge. I si algú de vosaltres, que a vegades esteu aquí sentats i fa ja 10-15 anys que esteu pensant i si cantés, i si fes el pas, doncs us convidem a que ho feu, perquè és molt agradable lloar el Senyor amb allò que sabem fer. Poder no sabem fer una altra cosa, per això mirem de fer-ho i mirem de fer-ho bé. Dit això, ara passarem a escoltar el missatge del nostre germà Nelson. I quan estava preparant això, quan jo dic la paraula Nelson, no en coneixo molts, em sembla que no en coneixo ningú que es digui Nelson a part tu. I Nelson em ve sempre, és una petita història, em ve sempre el nom del comandante Nelson. Quan jo era petit feien una sèrie que es deia Viatge al fons del mar, que em feia molta por. I el comandante Nelson doncs, és un nom que se m'ha quedat gravat, i després també, a nivell d'història, el comandante Nelson va ser el que va guanyar la batalla de Trafalgar, que també té la seva importància, contra els espanyols i contra els francesos. Això el Carles ja m'està mirant amb una mica... No, és que m'he documentat, L'almirante Nelson, no el comandant. És que jo l'havia degradat. El de Viaje al fondo del mar era el comandante, i el que va fer la batalla de Trafalgar era l'almirant. No. No perquè ho tinc escrit. Comandante Nelson, i l'altre va ser almirant, perquè el van pujar de categoria. Aviam si ens discutirem ara aquí. Ok? Doncs res, només per la petita història, que el Nelson no és un almirant, però és un fill de Déu, i estem amb ganes de... Bueno, i per què ho deia això? Això té un sentit. Això ho deia perquè, com té que parlar de Jonàs, vaig pensar, això tot va lligat, és com l'ADN, tot va lligat. Al mar, a l'aigua, comandante Nelson, almirante Nelson, però bueno, a part d'aquest petit comentari, que és broma, t'escoltem amb molta atenció perquè estem esperant que arribi la segona part i avui és el dia. Trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda, por favor. Envíen a alguien, se lo suplico. ¿Cómo ha acabado en el ataúd? Me han encerrado aquí. ¿Tú americano? Sí. 5 millones al billete hoy 9 noches. O tú ahí enterrado como Piero. ¿Departamento de Estado? Soy ciudadano norteamericano. Me han secuestrado. Necesito $5 millones o me dejarán morir aquí. Las amenazas son reales y están dispuestos a... Hacerle unas preguntas, señor Conroy. ¿Está de broma? Es importante que disponga de esa información de ese modo. Espera un segundo, espere. ¿Cómo sabe mi nombre? Linda, escúchame, saben dónde vivimos, tienen mi documentación. No vuelvas a casa. Nadie va a pagar 5 millones por mí. No hay mucho que podamos hacer desde Washington. Tu vídeo de rescate lleva ya 47.000 visitas en YouTube. ¿Dónde dinero? Necesito más tiempo, por favor. Tu sangre. ¿Qué? Cortatito. ¿Qué están haciendo ahora mismo para ayudarme? Sácame de aquí, te prometo que conseguiré el dinero. No. Bé, bona tarda. He de dir que la meva experiència nàutica és zero. O sigui que no sé si al mirar el comandant, no sé, no tinc cap idea. Ja ho buscarem a Google o a l'enciclopèdia o a algun lloc. De veritat, bueno, avui sí que parlem d'una experiència nàutica, però em sembla que no puc arrojar llum sobre aquest tema. Però sí sobre el capítol 2 del llibre de Jonàs. I aquesta tarda continuarem la sèrie que vam començar a l'agost. Vam parlar de Jonàs capítol 1 i, si us recordeu, hem comentat que la meva intenció amb aquesta sèrie de sermons, de predicacions, era rescatar el llibre del profeta Jonàs d'una experiència d'infantilització que moltes vegades s'ha experimentat en aquest llibre i normalment
ho llegim als les criatures, als nadons, a la canalla, per dormir o per explicar-les com un conte de fades, però no. Creiem que aquest llibre i el que conté és molt relevant per a la vida dels creients, dels adults, també dels nens, però de tota la comunitat cristiana. Y si os parece, en esta tarde vamos a ir por el capítulo 2 de Jonás, y cuando pensaba en un título para el capítulo de hoy, para la segunda entrega de la serie, me vino a la mente este título, Enterrado, Buried en inglés. Y justamente hay una película que tiene este mismo título. No sé si alguno de los que está aquí en la sala ha visto esta película, Buried. ¿Alguno la ha visto? ¿No? ¿Ninguno? ¿La has visto? Sí, muy bien, muy bien. Hay que verla, esta película hay que verla. Es como Spider-Man, que hablábamos la vez anterior, que también hay que verla, por aquello de un gran poder, una gran responsabilidad. Pues os animo a ver Buried. Y me gustaría explicar un poquito acerca de esta película y por qué creo que tienen bastante similitud. Pero antes de explicar esto, me gustaría que me acompañaseis a leer el capítulo 2 de Jonás. Si os acordáis, el primer día comentábamos que Jonás es como una obra de teatro, es como una perfecta y armoniosa obra de teatro que tiene 4 sesiones. Entonces tiene una primera sesión, una segunda, tercera y cuarta, y en cada una de ellas vemos cómo Dios se hace presente, cómo los personajes humanos están allí pasándolo mal o renegando de Dios, pero cómo la trama de la historia se va desarrollando, y aunque cada una de esas entregas tiene una unidad propia, todas ellas apuntan hacia el final del libro. Es como una buena obra de teatro que cuando el primer capítulo, la primera parte de la obra tiene sentido, pero siempre apuntando hacia el final. La primera entrega, Jonás capítulo 1, si os acordáis, hablábamos de la negativa del profeta a cumplir el llamado que tenía de parte de Dios y cómo al final tuvo que cumplirlo sí o sí. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Y os acordáis, la vez anterior que estuvimos por aquí, dejamos al profeta Jonás al borde de la muerte. Comentábamos que si no tuviésemos nada más que el capítulo 1 de Jonás, la experiencia del lector era que Jonás muere, porque al final, cuando tú estás leyendo, lo que viene a decir es que los marineros arrojaron a Jonás al mar y parece que allí queda. Pero en el versículo 17 del capítulo 1 ocurre algo, y es que la dinámica cambia completamente, y creo que para entender lo que ocurre en el capítulo 2 de Jonás, hay que leer a partir del versículo 17 del capítulo 1. No a partir del versículo 1 del capítulo 2, sino a partir del último versículo del capítulo anterior. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer Jonás 1:17 hasta el 2:10. Por favor, acompañadme a leerlo. Dice así: Pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas se envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. La salvación viene del Señor. Y termina el capítulo 2 diciendo: Entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Muy bien, como os he dicho, el título de esta segunda entrega de la serie de Jonás es Buried, enterrado. Y bueno, como no habéis visto esta película, os resumo un poquito, intentaré no hacer muchos spoiler porque creo que es una película que hay que ver, es una película muy interesante. La película es un largometraje, dura 90 minutos, y es la historia de un
pobre padre de familia, de un padre de familia norteamericano, un chico norteamericano, que quiere pues, buscarse las habichuelas y se va a Irak como contratista para pues, conducir un camión y hacer negocios allí en Irak, con la mala suerte de que los terroristas de allí de Irak lo secuestran y no se les ocurre mejor manera de pedir un rescate que enterrarlo vivo. Lo meten en un ataúd y lo meten en tierra en medio del desierto. Y solamente le dan una BlackBerry, por eso sabéis que la peli es un poco antigua, porque hoy en día nadie usa BlackBerries, ¿no? ¿Alguien aquí usa BlackBerry? Bueno, para no meterme en un problema. Bueno, y le dan una BlackBerry con poca batería, una linterna con las pilas medio gastadas y esta es las únicas herramientas que tiene para pedir ayuda o pedir un rescate. Y la peli, una de las características de la película es que no tiene más planos, más secuencias. Es simplemente una persona, un hombre, dentro de un ataúd. Y son 90 minutos con ese plano. Y tú piensas, ¿en serio soy capaz de aguantar 90 minutos viendo a un hombre agonizando allí enterrado? Y es la pregunta que mucha gente nos hemos hecho antes de ver la película, pero os digo que sí, que se aguantan 90 minutos, que el director de esta peli ha tenido una habilidad majestuosa para lograr contar la historia de esta persona allí en medio del ataúd y que el espectador esté pendiente de este hombre en este plano, simplemente ahí viendo el ataúd durante 90 minutos. Y es interesante porque nos acercamos con curiosidad a ver esta historia, pero al final, a medida que vas viendo la historia, te vas identificando con lo que ocurre allí. Y creo que esta es una de las características más extraordinarias de la peli, lo fácil que es para el espectador identificarse con la agonía del hombre que está enterrado. Y al pensar en esto, pensar en Jonás dentro del gran pez y pensar en la historia de Barry, del hombre que está enterrado, yo me preguntaba, ¿cómo es que nos es tan fácil identificarnos con esta agonía? Y yo creo que porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese miedo, ¿no? Ese miedo de quedarnos enterrados, de quedarnos atrapados en algún lugar, ¿no? De que nos encierren, nos atrapen y estar allí sin poder moverte. De hecho, en la Edad Media, uno de los castigos más crueles, de las condenas más horribles, era emparedar a la gente. Imaginaros esto por un instante, solo por un momento, ¿no? Están construyendo la muralla de la ciudad y has cometido un crimen, según la ley del momento, y el castigo es que te meten allí y siguen construyendo y te quedas allí emparedado. Eso tiene que ser horrible, solamente de pensarlo nos emocionamos. Y creo que este miedo, el miedo de ser enterrado vivo, es una constante en cualquier ser humano y por eso el director de la peli, el guionista, el director de la peli, ha explotado esta angustia de manera tan magistral, de manera que durante 90 minutos nos quedamos sentados prácticamente sin movernos para ver lo que ocurre con este hombre. Y de alguna manera la misma sensación de angustia y de agobio también la experimentamos cuando pensamos en el profeta Jonás en el vientre de un pez, de un gran pez, durante 3 días y 3 noches. Así que esa experiencia traumática que comparten el protagonista de Variet y Jonás es la que nos va a llevar en esta tarde a reflexionar acerca de lo que ocurre aquí. Cuando veáis Variet, confío en que la vais a ver, vais a estar compartiendo, identificándoos con el personaje y al leer Jonás capítulo 2, también los que lo leemos, ahora que lo hemos leído, también compartimos su angustia, compartimos su dolor, su desesperanza y también su esperanza a lo largo del desarrollo de todo este capítulo. Llama mucho la atención de Jonás capítulo 2 que es diferente al resto de entregas de Jonás. Jonás 1, 3 y 4 están escritos en prosa. Son descripciones, narración, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Jonás capítulo 2 es un salmo, es poesía hebrea.
La pregunta es, porque cuando analizamos gramaticalmente, literariamente, el libro del profeta Jonás, eso es lo primero que nos llama la atención. Tiene una coherencia, una estructura, pero este capítulo es diferente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jonás capítulo 2 es diferente? ¿Por qué cuando nos va a explicar la historia de la angustia del profeta en medio de esa sensación, ahí enterrado en el vientre del pez de 10 y 3 noches, en lugar de hacerlo de manera descriptiva, utiliza la poesía, utiliza la metáfora? Creo que esto es así porque una de las formas más exquisitas para explicar emociones, sentimientos, sensaciones que tenemos los seres humanos es la poesía. Al final hay cosas que no se pueden expresar con el simple y llano sentido de las palabras. Necesitamos las metáforas para explicar las cosas. Y de esto sabían mucho los judíos, porque los judíos empleaban los salmos para transmitir emociones y sentimientos, fuesen estos positivos como alegría, gratitud, afecto, o negativos como tristeza, rencor, ira u odio. Lo más interesante de los salmos es que a través de ellos las personas abrían su corazón y nos dejaban contemplar aquello que estaba realmente en su interior. Y como ejemplo de esto, quería leeros un salmo que pocas veces se lee en las iglesias. El libro de los Salmos es el libro más leído en la historia del pueblo de Dios. Es el libro que más se lee, el libro de los Salmos. Y de hecho es uno de los libros más citados también en el Nuevo Testamento por los escritores bíblicos. Sin embargo, hay un versículo del libro de los Salmos que pocas veces yo he oído leer, sin no decir ninguna vez, he oído leer en la iglesia en 28 años que llevo de fe cristiana. Y es el Salmo 137, versículo 9. Lo voy a leer. No sé si lo tenemos para proyectarlo. El Salmo 137, versículo 9. Lo voy a leer. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Eso es un salmo. Se lee poco o nunca. La pregunta es, ¿por qué este salmo? ¿Por qué esto? Yo os lo explico brevemente. Hay una explicación histórica y luego una explicación de motivo. La explicación histórica es que este salmo se escribe cuando los judíos están experimentando la deportación a Babilonia. Los judíos están experimentando la deportación, los enemigos de Israel han arrasado literalmente todo el pueblo de Dios, toda la ciudad de Jerusalén, que era inexpugnable para la teología del Antiguo Testamento. La ciudad de Jerusalén era inexpugnable, nadie podía tomar Jerusalén. Sin embargo, al final, los de Babilonia sí que pudieron y la destruyeron. Cogen a los judíos que estaban allí y los llevan a Babilonia y los esclavizan. Y allí, esclavizados, sentados junto al río Éufrates, el autor de este salmo contempla, recuerda la destrucción de la ciudad, cómo los enemigos del pueblo de Dios destruyeron al pueblo de Dios y mataron a sus hermanos. Y entonces lo único que le sale del corazón, honestamente, lo único que le sale del corazón es esto: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste, dice el salmista. Bienaventurado, dichoso, el que tome a tus niños y los estrelle contra la roca. Esa es la explicación histórica. La explicación de motivo, el motivo sentimental es el siguiente. Tenía un profesor en el seminario que, claro, le hicimos esta pregunta. Le decimos, oye, ¿cómo es que esto está en los Salmos? O sea, en principio, en la Biblia hay cosas positivas, bendiciones, el deseo de salvación de Dios para la humanidad. ¿Y por qué tenemos esto aquí? Y él nos explicó que gracias a este salmo podemos entender la diferencia entre un deseo violento y un acto violento. Eso es un deseo violento. Al final no tenemos constancia de que los judíos en Babilonia se rebelasen e hicieran esto. Sin embargo, ellos tenían tanto dolor, tanto rencor, tanto odio dentro de sí, que la única manera de canalizarlo, de sacarlo de dentro, todo el daño que tenían dentro,
toda la amargura que tenían dentro, la única manera de sacarlo de dentro, ¿cómo era? A través de los salmos, a través de las canciones, a través de su poesía, a través de su forma de orar y de cantar y de alabar al Señor de esta manera. Y por eso os decía que los judíos, más que nadie, tienen esta extraordinaria habilidad de transmitir sus emociones y sentimientos, ya fuesen de positivos como alegría, gratitud o afecto, que los salmos están llenos, o negativos, en este caso tristeza, rencor u odio, a través de los salmos. Y esto es muy interesante. Y por eso es que este capítulo 2 del libro de Jonás está escrito en forma de salmo, porque la única manera que tiene el autor para explicarnos lo que está experimentando allí enterrado en la barriga del pez es a través de esta forma literaria, de esta herramienta poética de los salmos. Y creo que eso es muy positivo para nosotros hoy en día, poder ver cómo el profeta Jonás nos explica sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos a través de este salmo, porque es algo que hoy en día es poco frecuente. Es poco frecuente esto de abrirnos realmente, honestamente, de dejar que los demás vean lo que está dentro de nosotros. Un ejemplo. Si yo en esta tarde os preguntase cómo estáis, seguramente podría adivinar vuestras respuestas, ¿no? Estoy bien, estoy mejor, vamos tirando, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un poquito de ficción, ¿no? Imaginad que por un momento alguno de vosotros se levante en esta tarde y dijese: hermanos, me encuentro fatal. Estoy teniendo pensamientos muy negativos acerca de mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi jefe. Estoy muy mal, imaginaos, ¿no? ¿Cómo sería nuestra reacción si alguien se levantase en esta tarde y dijese esto? Imaginad que alguno dijese: hermanos, por favor, orad por mí, porque estoy en medio de una grave crisis de fe, estoy perdiendo la fe. La crisis en la que estoy, emocional, física, me está llevando por delante y estoy perdiendo la fe en Dios. Imaginad por un momento que alguien en esta tarde se levantase y dijese esto. ¿Cómo sería nuestra reacción? Imaginad que alguien se levantase y dijese: hermanos, hace semanas que no siento ni la voz ni la presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos si alguien en esta mañana se levantase y dijese esto? ¿No? Giraríamos la cara, nos sorprenderíamos y diríamos: pero tantos años en el Evangelio, tantas horas de escuela dominical, tantas predicaciones, tantos estudios bíblicos, tantas experiencias de Dios, y tienes fe, y muchas veces señalaríamos, ¿no? Pero Jonás necesita sacar esas emociones que tiene dentro, necesita explicar esto que está experimentando, y no tiene reparos en dejar que los que leemos el libro seamos testigos privilegiados de aquello que está en lo más profundo de su corazón. Como en el caso que hemos visto del tráiler de este norteamericano enterrado, en Jonás salta a la vista la profunda angustia que está experimentando al ser consciente de que está respirando sus últimas bocanadas de aire. Y en esta tarde tengo la esperanza de que la angustia de Jonás nos ayude a superar nuestras propias angustias, incluso si estamos viviendo experiencias de crisis, o si en alguna vez en nuestra vida cristiana hemos experimentado momentos en que parece que estemos enterrados por los problemas, la crisis y la angustia. Y dicho esto, si nos concentramos por un momento en el contenido de este salmo, de este capítulo 2 de Jonás, nos vamos a dar cuenta que hay dos momentos. En el salmo hay dos momentos muy claros, y me gustaría compartir esos dos momentos con vosotros. En primer lugar, como ya hemos comentado, Jonás nos revela la enorme angustia que él está experimentando. Como cualquier persona que estuviese en la situación de Jonás, estaría experimentando esa angustia. Y Jonás no quiere tapar esa angustia y presentarse delante de nosotros como alguien triunfante. No. Cuando yo estuve allí en medio
de esa experiencia, estuve allí en el vientre del gran pez, estaba confiado en que el Señor me sacaría de allí. No, Jonás nos dice, mirad, yo pensé que me moría, pensé que me iba a quedar allí, dudé, realmente dudé, soy profeta del Señor, he escuchado la voz audible del Señor, pero en ese momento yo dudé. Jonás es sincero, es honesto y nos explica esto. Por ejemplo, el versículo 4 dice, pensé, me has arrojado de tu presencia. Jonás es honesto y nos explica esto. Y esto que es el versículo 4 es muy interesante, porque, si os acordáis, en la primera entrega explicamos que Jonás, como joya literaria, es magnífica y utiliza muchas figuras de lenguaje. Y sobre todo utiliza mucho la ironía, ¿no? Si os acordáis, explicamos que Jonás utiliza mucho la ironía. Pues aquí en el versículo 4 encontramos esa ironía, porque Jonás dice, tuve la sensación de que me habías arrojado de tu presencia. Y tú piensas, ¿no? Piensas por un momento, pero Jonás, ¿no era eso lo que tú querías? En el capítulo 1, ¿qué hace Jonás? En el capítulo 1, Jonás quiere huir de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Jonás experimenta la lejanía de la presencia de Dios, se da cuenta de que posiblemente aquello que él deseaba no era la mejor experiencia de su vida. Hay una frase que dice, cuidado con lo que anhelas, puede que no te acabe gustando eso que anhelas. Y lo mismo ocurrió con un personaje de la mitología, todos lo conocemos, el rey Midas. El rey Midas le encantaba el oro y le dieron la oportunidad de pedir un deseo. Y él dijo, bueno, pues yo quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Fantástico, ¿no? No sé si a cualquiera de nosotros se le da esa oportunidad, también lo diría. Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Tocas este piano, el piano entero convertido en oro. Fantástico. Pero ocurrió un problema. Y es que, claro, como todo lo que tocaba se convertía en oro, a la hora de coger la comida también se convertía en oro y al final terminó muriéndose de hambre. Rico, pero muerto de hambre. Así que muchas veces anhelamos cosas, pensamos que aquello que anhelamos es lo mejor para nosotros. El Señor muchas veces permite que lo tengamos y en ese momento, cuando lo tenemos, nos damos cuenta de que posiblemente hemos perdido mucho tiempo persiguiendo cosas, anhelando cosas que no era lo mejor para nosotros. Y Jonás experimenta eso y aquí tenemos la gran ironía de este capítulo 2. Jonás dice, tengo la sensación de que me has arrojado de tu presencia, y el lector cuando lee esto piensa, pero Jonás, eso era lo que tú querías, alejarte de la presencia de Dios. Y Jonás dice, bueno, pues me he dado cuenta de que no fue mi mejor deseo, posiblemente no fue mi mejor idea. Y es en este punto cuando Jonás es consciente de que su deseo, el cumplimiento de su deseo, no era la mejor idea, la mejor opción, cuando él es consciente que tiene que cambiar, que tiene que haber un cambio en su vida, que no puede seguir de esa manera. Y entonces en el versículo 6, si lo leemos, encontramos a Jonás reconociendo, experimentando ese cambio, esa transformación. Dice, bajaba hasta las raíces de los montes, la tierra se cerraba siempre sobre mí. Jonás experimenta que se está acabando, que es el final, que ya no hay más allá. Y entonces es allí cuando él es consciente de que ya no hay salida, no hay más allá que simplemente reconocer su propio fracaso, el fracaso de su proyecto vital, cuando entonces el Señor, como en la escena del Evangelio con Pedro caminando sobre las aguas, cuando Pedro se está hundiendo, allí cuando está ya casi sepultado bajo las aguas, que el Señor extiende su mano y lo levanta, y la experiencia de Jonás es la misma. Allí cuando Jonás entiende, reconoce que ya no hay solución, que ya no hay salida, que su destino es morir allí en el vientre del pez, cuando entonces cambia por completo el signo, el tono del Salmo. Y seguimos leyendo, la experiencia de Jonás cambia aquí en el versículo 7, y vemos que dice, cuando mi alma desfallecía en mí, entonces me acordé del Señor y mi oración llegó a ti.
allí en el último momento, en el último suspiro. No voy a explicar cómo termina la película Variet, porque me gustaría que la vierais, no voy a hacer un spoiler, pero justamente es allí, en el último instante, en el último momento, en la experiencia de Jonás, cuando él entiende que ya sus fuerzas no son suficientes para avanzar, para seguir, para salir de esa situación, es cuando él reconoce su incapacidad, reconoce que lo ha hecho mal, reconoce que ha tomado malas decisiones, que ha anhelado lo incorrecto, que no estaba actuando de manera adecuada, cuando él entonces eleva su vista, ora al Señor, reconoce que lo había estado haciendo mal, le pide perdón al Señor y espera la solución de parte del Señor. Y allí, en ese momento, entonces cambia el signo por completo. Hasta ahora, el salmo era un salmo triste, era un salmo de reconocimiento de que todo se había acabado, de que era el final de la existencia, era el final de la experiencia de Jonás, el final de la historia del profeta, pero aquí, en el versículo 7, cambia completamente el signo. El profeta reconoce que lo había estado haciendo mal, le pide perdón a Dios, le pide auxilio a Dios, y entonces el versículo 9 nos dice que al experimentar la salvación del Señor, lo único que puede hacer es alabarle, es cantarle, es cumplir aquello que él había prometido. Es decir, que Jonás experimenta un cambio. De la angustia de la muerte pasa al gozo de la salvación, porque Dios le rescata. Pero para cambiar de la angustia de la muerte al gozo de la salvación, hizo falta algo. Hizo falta que Jonás reconociese que las decisiones que había tomado eran las incorrectas. Hacía falta que Jonás se viese en esa situación límite para reconocer que hasta ese momento había estado actuando completamente contrario a la voluntad de Dios. Y Jonás emplea una herramienta que está al alcance de Jonás allí en el vientre de ese gran pez, pero que también está al alcance nuestro hoy en día, y es la oración. Jonás ora. Jonás ora. Es tan simple y tan sencillo como eso. Está allí en el vientre de ese gran pez, no tiene nada para salir, sabe que va a morir, y lo único que puede hacer es orar. Posiblemente en nuestra experiencia pase lo mismo. Cuando estamos atravesando crisis y dificultades, cuando parece que no hay solución ni salida, os animo a algo, a orar. ¿Cuántas veces, cuando hemos experimentado grandes crisis en nuestra vida, simplemente con reconocer la soberanía de Dios, reconocer que el Señor es el que dirige nuestros pasos, es el guionista de nuestra vida, orar y reconocer su soberanía en nuestra vida, el signo cambia por completo? Tal vez no cambie de inmediato. No sabemos si el pez expulsó a Jonás a la tercera noche cuando él oró, o oró en la primera noche y tuvo que esperar 2 noches más, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la oración de Jonás, el reconocimiento de que hasta ahora no había actuado de manera correcta, cambió por completo el signo de la historia de Jonás. Y de alguna manera podemos afirmar que eso también puede ser una realidad en nuestra vida. Reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida y en medio de las crisis y las dificultades, en medio de las tormentas y de las catástrofes, reconocer que el Señor es soberano, que el Señor está ahí, que el Señor nos escucha, que el Señor nos puede auxiliar. Así que en lugar de intentar salir muchas veces de las situaciones por nuestra propia fuerza, en lugar de intentar aplicar nuestro criterio de solución a las cosas, ¿por qué no hacer como Jonás y seguir confiando en el Señor? Orar a Él, reconocer su soberanía. Si leemos los evangelios, nos daremos cuenta de que una de las enseñanzas capitales de Jesús era esta. Era reconocer la soberanía de Dios en la vida de la gente. En el mismo Padre Nuestro, Jesús anima a sus discípulos diciéndole: ¿sabéis que cuando oréis, orad de esta manera? Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, el creyente tiene que confiar en la soberanía de Dios y que esa soberanía de Dios sobre nuestra vida será siempre buena, agradable y perfecta. Fue en la experiencia de Jonás
Y también creo que puede ser en la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Si en esta tarde os pidiese que me dierais ejemplos de cómo Dios os ha liberado, se ha manifestado a vuestra vida en medio de situaciones límites, de crisis y dificultades, seguro que cada uno de nosotros tendría más de una historia. Si esto es así entonces, si esto es así en la vida de Jonás, si es así en la vida nuestra, ¿por qué no seguir en esa dinámica, aplicando este mismo principio a nuestra vida? Reconocer la soberanía de Dios, reconocer que muchas veces tomamos malas decisiones, reconocer que cuando estamos allí en medio de un momento límite, lo mejor que podemos hacer, la mejor herramienta que tenemos en nuestras manos es reconocer la soberanía del Señor, orar y depender de Él. Y ocurrió algo maravilloso, y es que de la experiencia de muerte de Jonás, al final del capítulo 1, al final del capítulo 2, hay una experiencia de salvación. Jonás otra vez reconduce su vida. Versículo 10 del capítulo 2. Entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Jonás tiene una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Jonás otra vez puede cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y ese cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de Jonás y en la vida de las personas de Nínive es lo que vamos a ver el mes que viene, reflexionando en el capítulo 3 de Jonás. Os puedo ya decir el título, El milagro de Candeal, es el título que le he puesto al capítulo 3 de Jonás, el milagro de Candeal, cómo la intervención de Dios puede cambiar por completo la realidad de las personas. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a reflexionar acerca de esto, nos ayude a tener en cuenta que la mejor herramienta que tenemos en medio de las crisis, de las dificultades, es reconocer su soberanía, orar a Él y depender de Él, porque su voluntad para nuestra vida, ya lo ha hecho en muchas ocasiones, es siempre buena, agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga. Stay.